Martes 20 de octubre, año 2020, y damos la bienvenida al ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza, que está con nosotros aquí. Y nos vamos a permitir dar el paso de inmediato a don Álvaro Arbelo Hijo para la primera pregunta. Adelante, don Álvaro. Gracias, Willy, por el honor de hacer la primera pregunta y de conversar con el señor ministro, licenciado Paliza. Usted sabe que es además de ministro administrativo de la Presidencia, es presidente del Partido Revolucionario Moderno y fue senador por la gloriosa provincia de Puerto Plata. No fue reelecto porque no quiso y cedió ese turno a la doctora Giné Bunigal. Señor ministro, ¿usted cree que este asunto de la declaración jurada de bienes de funcionarios que han salido, de funcionarios que están presentes, usted cree que esto conduce a algo positivo o es una pérdida de tiempo y repetir otra vez lo que han hecho todos los gobiernos por los últimos 50 años? Muchas gracias, don Álvaro, y buenos días a todos. Para mí es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Y don Álvaro, por favor, no me llame de señor ni nada de esas cosas, que eso pone a uno más lejos y además más viejo. Y yo todavía soy, bueno, yo no estoy tan muchacho ya, pero quiero seguir siéndolo. Así es. La declaración jurada no debe ser una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. Debe ser una herramienta útil que se emplee no para hacer daño ni desnotar la carrera o la vida de nadie, sino para que el Estado, en sentido amplio, a través del órgano correspondiente, que es la Cámara de Cuentas, y algunos de investigación, si así lo fuera adecuado, pudieran darle seguimiento a la vida y al patrimonio de los funcionarios públicos. ¿Con cuánto usted llegó? ¿Con qué llegó? Si declaró todo lo que tenía, si no lo declaró fue por una omisión. Bueno, que la sociedad tenga un conocimiento completo de la vida privada económica de un servidor público y al concluir su gestión también pueda medirlo para saber si el crecimiento se corresponde con sus niveles de ingresos. Es una herramienta útil, vuelvo a repetir, no así una arma de persecución de nadie. No debe verse así. Ojalá que la Cámara de Cuentas, esta que está en proceso de culminación, y la próxima que habrá de inaugurarse en el 2021, tenga la tranquilidad de poder escudriñar, revisar, estudiar cada declaración jurada de bienes desde el inicio de una gestión, así como también al final de la misma, para poder entonces que la sociedad tenga la certeza y la tranquilidad de que sus funcionarios públicos no han utilizado esas posiciones para obtener favores personales o obtener un crecimiento patrimonial al margen de la ley. Licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, aunque en este caso yo quiero dirigirme al presidente del Partido Revolucionario Moderno, a esa función específica que usted tiene. Nos gustaría saber, desde su punto de vista, ¿a quién le corresponde la segunda mayoría en el Senado de la República con relación al tema de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, a propósito de que hace apenas unos cuantos días la Cámara de Diputados escogió a Víctor Faduls, diputado del PLD, como miembro de ese consejo? En el Senado, ¿cómo ve las cosas el presidente del PRM, José Ignacio Paliza? Mire, yo creo que es un debate que no es tan no es propio profundizar tanto en él, porque es muy sencillo. Basta con usted contar senadores o diputados en cada una de las cámaras y se dará cuenta de dónde fluyen las mayorías. Y en el Senado solamente apenas hay que contar, y ahí usted sabrá quién tiene la primera, la segunda, la tercera mayoría. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, nosotros hemos delegado esa mayoría que tenemos, somos la primera mayoría en don Eduardo Estrella. No perseguiremos ninguna otra posibilidad, ninguna otra línea de argumentación que no sea la de apoyar a don Eduardo
como presidente del Senado y representante de esa primera mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero creo que la comisión se delegó a la Comisión de Justicia, entiendo, del Senado de la República esa discusión, como es común en la oportunidad en la que yo fui escogido como representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Se implementó un procedimiento similar en donde la Comisión de Justicia habrá de rendir en un tiempo X, no llevo el día a día de esa función, de la función legislativa, rendirá un informe sobre ese parecer, y en virtud de ese informe el hemiciclo escogerá a quien entiende representa esa segunda mayoría. La pregunta la hago, perdón don Álvaro, ahí mismo, perdón, la pregunta la hago porque quienes están reclamando ser la segunda mayoría, en este caso la Fuerza del Pueblo ha dicho que ellos son la segunda mayoría. Ellos formaron bloque de partidos con ustedes para las pasadas elecciones y precisamente dice el artículo de la Constitución que habla de la conformación del Consejo de un partido o bloque de partidos diferentes al presidente del Senado, que también formó bloque de partidos con ustedes. También dice la ley que las alianzas concluyen el día de las elecciones. Además, que esa línea de argumentación equivaldría a pensar que, por ejemplo, un senador como Bautista Rojas Gómez o un senador como Franklin Rodríguez reciben líneas del Partido Revolucionario Moderno, o que son nuestros, son miembros de nuestra organización y no opositores. Espere usted a ver en el desarrollo de los acontecimientos políticos, una vez terminada la tregua, si son esos legisladores, si no opositores del partido oficial. Adelante. Además, que esa línea de argumentación también es débil, porque equivaldría a decir también que se pudiera elegir o uno de los senadores que hoy pertenecen a la Fuerza del Pueblo, pero que fueron escogidos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. En esto no hay una línea necesariamente, hay muchas formas de usted poder conceptualizarlo, de poder debatir sobre él, pero al fin y al cabo usted cuenta senadores y ahí se dará cuenta, podrá usted comprobar muy fácilmente y más en el conocimiento que tenemos todos de los aconteceres políticos nacionales, quién es quién y con quién hace alianza, con quién hace vínculos políticos hacia el presente y hacia el futuro, cada uno de los senadores. Adelante, don Álvaro. Con permiso, Willy, permiso de los compañeros que van a hacer ahora preguntas. Seguimos conversando con el licenciado Paliza, ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ex senador de la República. A usted, porque no le puedo decir tú, a un hombre de esa categoría. Dígame tú. Tú me lo puedes decir a mí. No, usted imposible. Debe decírmelo a mí, pero por viejo, no por otra cosa. Por respeto. Entonces, se le atribuye haber dicho de manera directa o indirecta que el PRM no estaría de acuerdo en que el doctor Olivares sea electo presidente de la Junta Central Electoral. ¿Es cierto? El Partido Revolucionario Moderno, don Álvaro, siendo coherente con su línea política partidaria desde sus orígenes, ha confirmado su posición de siempre, y es que los miembros que se elijan para ocupar o para conformar la Junta Central Electoral no pueden tener vinculación política partidaria. No tiene que ver con Eddie Olivares. Eddie Olivares es un hombre de bien, con una trayectoria limpia, de mucha responsabilidad y que tiene la habilidad o la capacidad de poder ocupar cualquier posición a la que pueda plantearse debido a esa sólida formación que tiene tanto humana como académica. Es un tema de posición política y de mantener la filosofía o la visión de nuestra organización con relación a temas tan sensibles como estos. A la Junta Central Electoral, que es el órgano que tiene que regular, mediar y contar los votos de un proceso, no es, justo, no es moralmente inclusive sólido que usted elija o impulse a uno de los suyos para que le cuente los votos a usted en contra de los demás, en contra de sus contrarios políticos. Es una discusión que va más allá del posicionamiento político del momento. Y si criticamos durante años el hecho de que el PLD haya colocado en la Junta y en otros organismos constitucionales aliados a súbditos, a compañeros inclusive de organismos partidarios del PLD en esos puestos, como ahora también nosotros vamos a dejar hacia un lado
las posiciones nuestras de siempre para hacer lo mismo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana o hizo durante todo el tiempo que quiso en República Dominicana. ¿Corren la misma suerte que Eddie Olivares, Román Jaques Liranzo y Ramón Madera? En el sentido de que no son independientes. Ninguno de los dos puedo yo constatar que sean miembros de ninguna de las organizaciones políticas del sistema. Entiendo que no tengo esos elementos que me puedan hacer entender que tienen esa consideración. Inclusive en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se discutieron los miembros del Tribunal Superior Electoral, y que conste, yo no voté por ninguno de los dos, ni voté por ninguno de los jueces del TCE. En aquel momento nos mantuvimos al margen de esa votación, de la votación por las razones obvias, que estábamos en franca minoría. No puedo yo decir bajo ninguna circunstancia que ellos tengan vinculación política partidaria. Señor ministro, el gobierno que ya cumple sus primeros 60 días está recibiendo fuertes presiones, sobre todo de la base del Partido Revolucionario Moderno, presiones para conseguir empleos, a tal punto que ayer, mientras se encontraba en Barahona, el señor presidente de la República fue abrumado por una cantidad de gente que se abalanzó sobre él. Yo diría que hasta la seguridad personal del presidente en ese momento se vio un poco comprometida. ¿Cuál es la posibilidad real que tiene el gobierno? ¿De cuánto espacio dispone el gobierno para el nombramiento de personas en las oficinas públicas? Mire, nosotros hemos tenido un proceso distinto a los que desafortunadamente o afortunadamente para ellos otras gestiones gubernamentales en el pasado han tenido. Nosotros tuvimos una transición de 3 semanas, cuando la transición normal es de 3 meses. Inclusive si tuviésemos en un año normal, en un año sin excepciones, sin pandemia y sin posposición de elecciones, fuera ahora cuando estuviéramos inaugurándonos en la dirección del Estado. Hubiese habido un poco más de tiempo para que muchos de esos temas pudieran haber sido tratados con algún nivel de mayor detenimiento. Lo cierto es que nosotros queremos o hemos estado en el proceso de conformar la estructura gubernamental y de sumar en cada una de las posiciones políticas del lugar a miembros de nuestra organización, del Partido Revolucionario Moderno. Ese proceso ha ido desarrollándose en el tiempo. Hemos también tenido el cuidado de no ser un quítate tú para ponerme yo, porque el pueblo dominicano tampoco votó por un quítate tú para ponerme yo. El pueblo dominicano votó para que nosotros produjéramos un cambio, pero en el marco de las aptitudes, de las capacidades, de la vocación de cada compañero y compañera del partido, a la medida que avance el tiempo, una parte importante de nuestras estructuras políticas estarán ejerciendo, siendo parte de la gestión del cambio que le hemos prometido al pueblo dominicano. Es un tema de que se vaya produciendo en los próximos días y semanas esa evolución que se ha ido dando en la conformación de las estructuras gubernamentales, y que una cantidad apreciable de compañeros puedan ser parte de ese cambio. Presidente del vamos partido... a hacer algo. Te voy a pedir excusa un momentito porque tenemos unos compromisos comerciales y vamos a retornar con esta entrevista tan importante con el licenciado José Paliza, ministro administrativo de la presidencia. ¡Vámonos, Cundo! Es el gobierno Z101. El gobierno de la mañana, la Z101, licenciado José Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Aníbal Díaz con su pregunta. Adelante. Sí, cómo no. José Ignacio Paliza, no solo presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, sino ministro administrativo. Y además, en un caso muy particular, un joven de quien yo me siento orgulloso. Porque gracias, José Ignacio y yo venimos de la misma época. Yayo, José Ignacio, David Collado. Tú eres más viejo que yo. Yo te llevo 2 meses a ti. 2 meses nada más. Y ver a José Ignacio, primero diputado de Puerto Plata y luego senador de su provincia y hoy ministro, ¿verdad? Que uno se siente orgulloso. Y el desempeño y el desarrollo de tu carrera ha sido en base a la ética y a la buena formación, y eso se celebra y se auspicia. José Ignacio, ustedes ya en el gobierno, nosotros desde el Congreso, pero ustedes gobernando el país, ya estamos caminando para completar un tiempo suficiente para que estos 16 largos años de gobierno PLDista, 16 años en los que hubo ministros que tuvieron 8, 12 años siendo ministros de la misma institución, gente que tuvo
8, 10 años en una dirección, ¿cuándo el país va a conocer en detalle el estado de situación de esos ministerios y direcciones que durante esos 16 años de gobierno PLDista el país quiere conocer el estatus de lo que se ha recibido? Una conferencia. Adelante, ministro. Pero brillante. Adelante, brillante. ministro. Resulta, Aníbal, que en realidad en estos 2 meses de gestión gubernamental que tenemos, sobre todo en medio de una pandemia, con una crisis económica ya importante, así como otras áreas sensibles del quehacer público en niveles de dificultad importantes, como el caso de la educación, hemos estado muy concentrados en echar a andar la maquinaria gubernamental, más allá de prestar atención quizás a otros temas que son también importantes para la sociedad y para el país, pero que el día a día nos obliga a impulsar las agendas que son evidentemente necesarias o obligadas hoy. Sin embargo, en los próximos días, el gobierno dominicano irá dando a conocer de cada una de las áreas gubernamentales, de cada ministerio, qué recibió y cómo estamos atendiendo esas deficiencias, esa falta de organización y en algunos casos de acciones impropias, acciones contrarias a la ley que tendrán que ser evidentemente impulsadas o llevadas a la acción de la justicia como consecuencia de las mismas. Y estamos en ese tránsito. No ha sido deseo de nosotros quizás no comunicarlo, es inclusive políticamente inteligente hacerlo. Es un tema de que le hemos prestado atención hoy a lo que es obligado, que es el tema del manejo de esta crisis y cómo echamos el país hacia adelante, cómo generamos empleos en tiempos en el que la tendencia es inversa, cómo facilitamos proyectos que tenían años sobre la mesa y por temas de permisología y de burocracia no se le daba salida, como el caso ayer del puerto multipropósito de Barahona. En apenas 15 días le logramos obtener permisos que tenían 7 años en proceso de consecución. En eso hemos estado muy, muy concentrados y muy definidos, y con un presidente que trabaja incansables horas todos los días para poder echar a andar a este país hacia adelante. Pero esas cosas se irán dando a conocer en los próximos días. Ministro, usted ha estado acompañando al señor presidente de la República en diferentes visitas que él ha hecho a diferentes puntos del país, como es el tema de Pedernales, de Manzanillo. Bueno, usted acaba de mencionar Barahona. Estos proyectos que se han anunciado, ¿a qué nivel están? ¿Se han hecho ya algunos avances, por lo menos en los primeros, como en Pedernales? ¿Qué tenemos de avance en esos proyectos anunciados por el presidente de la República? Hay algunos que están en puntos muy avanzados en materia de su organización y planeamiento, y hay otros que evidentemente estamos en el proceso de concretizarlo. En el caso, por ejemplo, de Pedernales, que se nos dijo al país durante mucho tiempo que Pedernales era un hecho, que por ejemplo en materia de titulación de la tierra todo estaba resuelto y todo era del Estado Dominicano y que el Estado había recuperado todos sus terrenos, que los diseños habían sido concluidos, todo eso no ha sido del todo cierto. Ni ha sido resuelto todo el problema de titulación de Pedernales, ni tampoco se tenía una planificación concreta y definida de lo que allí se haría. Nosotros nos ha tocado volver sobre esos temas, reorganizarlos y echarlos a andar. Y en los próximos días estaremos anunciando al país quizás el más importante fideicomiso que se haya dado en la región, no solo en el país, de alianza público-privada, para poder hacer de ese proyecto una realidad nacional y que el sur pueda despegar de forma concreta. En Manzanillo, por ejemplo, habían 6 proyectos, 6 propuestas diferentes hechas y contratadas por el gobierno dominicano en su diferente dimensión. Hay que tomar una, consensuarla, unificar elementos que otras estuviesen ahí, que fueran interesantes y concretizar ese proyecto como tal. En cada una de las iniciativas que el presidente ha anunciado, se está o en proceso de conclusión para poder lanzarla a los mercados o para comenzarlas a ejecutar, o están en puntos ya muy avanzados cada una de ellas. Son proyectos, ejes muy emblemáticos y necesarios para el desarrollo del país, sobre todo en áreas de regiones del país muy deprimidas, como el caso del sur o la línea noroeste, que no hay duda que generarán un antes y un después en esas demarcaciones del país. El puerto de Barahona, en el día de ayer, para darles a ustedes solamente un ejemplo, se plantea que produzca más de 1,000 empleos directos. Imagínense ustedes, claro, entre la concesión minera
y el puerto. Imagínense ustedes lo que significa para un pueblo como Barahona, cuya única fuente, la fuente principal de empleo, el principal generador hoy es el ingenio, una inyección de esta naturaleza para poder poner a correr otra vez la perla del sur. Con permiso, Willy, con permiso del señor ministro, se habla, se insiste en que hay diputaciones, algunos han señalado que únicamente el asunto del hijo de la licenciada Castillo, ¿verdad? Pero parece que hay otros puntos a nivel de diputados que el PRM todavía no ha definido. ¿Hay algo cierto en eso? Se han producido, don Álvaro, 4 vacantes de 4 diputaciones, producto de 3 renuncias, porque han ido a ocupar posiciones gubernamentales, algunas de ellas muy importantes, y la otra por el lamentable deceso, como consecuencia del COVID, de la presidenta del Partido Revolucionario Moderno de la provincia Valverde, y diputada electa. Apenas a unos días después de su elección, lamentablemente falleció. El Partido Revolucionario Moderno, en las agendas que desarrolla de forma periódica la dirección ejecutiva del partido, en algún momento ha discutido ese tema, y estamos prestos para que en la próxima reunión de la dirección, que posiblemente sea esta misma semana, ese tema sea evacuado y decidido, y presentemos nosotros a la Cámara de Diputados las propuestas de ternas para que la Cámara elija a quien lo entienda más oportuno. Creo mucha gente ha hablado o ha dedicado algún tiempo a decir que el tema ha sido como consecuencia de la propuesta de que algunos miembros de X o Y familia hayan sido propuestos por algunos, y no es del todo cierto. Nosotros hemos querido como organización política que las propuestas que se presentan en la Cámara de Diputados sean las más consensuadas, que estén acorde a diferentes parámetros que deben estar por la mesa, por ejemplo, las de género, respetar las proporciones de género que tenemos hoy en la Cámara de Diputados, o ampliarlas si fuera posible. Son diferentes elementos lo que son necesarios dirimir al tiempo de conversar un tema tan importante como este, pero entiendo que en esta semana, a más tardar la próxima, en una reunión de la dirección ejecutiva del partido, este es uno de los temas que debe de concluirse. Escúcheme que le interrumpa, señor ministro, y escúcheme los demás compañeros, escúcheme, Willy. El caso, algunos especulan que el caso de la ministra de la Juventud podría perjudicar las aspiraciones del hijo de la licenciada Castillo. Miren, no lo había pensado. Tendría que ellos tienen una relación primaria que no ocultan, evidentemente no ocultan, pero son actores políticos también diferentes. Claro. Uno fue candidato nuestro en Boca Chica a la alcaldía, el caso de Jason, y ella es una actora de otra demarcación política, pero no lo había pensado, don Álvaro. Bien, yo quería retomar, señor director. Adelante, pues. El tema del consejo. Pero en otro término, para concluir con ese, y me excusa porque una pregunta que don Álvaro me ha hecho. En todo caso, también entiendo que la compañera Kimberly Taveras, en su posición externada en el día de ayer ante la prensa, creo que de alguna manera dio al país una señal nunca antes vista, que es importante valorar. Esto es un tema que ha sido altamente debatido en toda la geografía nacional y en los medios de comunicación. Creo que es una discusión que se ha ido más allá de lo oportuno, por el hecho de que han sido dos damas con consideraciones diferentes, la que al fin y al cabo han entablado una discusión que se ha ido más allá de la lógica de estos temas. Y Kimberly le ha dado una señal, creo que importante y contundente, que no la había visto antes, la de colocarse al margen de su propia investidura, si se quiere, para decir: aquí estoy, investíguenme, escudriñenme, interróguenme, lo que ustedes entiendan que sea oportuno. Yo como joven política estoy aquí dispuesta, y eso tiene un valor, creo que importante para mí al final de esta discusión, porque creo que ya la propia discusión se ha ido a hacer
conversada en otros estamentos del quehacer público. Licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la Presidencia. Retomando el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, ahorita usted nos decía que en aquel momento, cuando se estaban escogiendo los jueces del Tribunal Superior Electoral, usted no votó porque estaba en franca minoría en ese consejo. Entre otras cosas. Yo le pregunto, ¿usted no votó por esos aspirantes que hoy son jueces del Tribunal Superior Electoral porque estaba en franca minoría o porque entendía que estaban ellos vinculados al partido de gobierno de turno, en ese caso el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, no voté en aquel momento por la propia naturaleza de cómo se había impulsado el proceso. Además, que el objetivo principal nuestro y de la compañera Josefa Castillo en aquel Consejo Nacional de la Magistratura era lograr lo que logramos, que era que los jueces del Tribunal Superior Electoral del momento no repitieran, que ninguno repitiera. Y logramos que ninguno repitieran. Ese era nuestro principal objetivo, porque habían sido jueces, los del Tribunal Superior Electoral, del primer Tribunal Superior Electoral, los que el tribunal anterior a este, el que había destruido la democracia dominicana, o había intentado destruir la democracia dominicana al judicializar procesos políticos y quitar o destruir al Partido Revolucionario Dominicano. Y por eso nosotros fuimos ahí con esa bandera y lo logramos. Ese fue el objetivo fundamental nuestro. Pero al fin y al cabo los jueces del hoy Tribunal Superior Electoral fueron eventualmente electos por los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Que debo de ser justo y debo ser honesto. He tenido grandes diferencias con los jueces actuales del Tribunal Superior Electoral. Ha habido muchos fallos en contra de mi organización, algunos de los cuales no he compartido con ellos, pero también debo ser justo y decir que en grandes oportunidades, en oportunidades de mucha presión, en oportunidades cuando se dirimían casos que eran, por cierto, difíciles desde el punto de vista político para el oficialismo del momento, al margen de toda presión, ellos actuaron o han actuado como consecuencia de las ideas que les han acompañado. Los jueces del Tribunal Superior Electoral, vuelvo a repetir, tengo diferencias con ellos desde el punto de vista de algunos de sus fallos, de sus posiciones, pero en momentos de mucha presión, en momentos de muchos intereses y de presiones que se han ejercido contra ellos, han mantenido algún nivel de decoro y de coherencia en sus posiciones. Y Nayib, recuerda que en nuestro partido en ese momento no solo era minoría, sino que la gran mayoría que tenía el PLD hacía simplemente mecánica la aprobación y la selección de esos miembros. De miembros tanto de la Junta como de ese tribunal y de la propia Suprema Corte de Justicia. Tanto José Ignacio Paliza como Josefa Castillo, doña Josefa Castillo, tuvo un comportamiento honorable en ese proceso. ¿La entrevista es con el ministro o con Aníbal? Déjalo que Aníbal va bien. Gracias, padrino. Gracias. Willy Rodríguez. Dígame, don Álvaro. ¿La entrevista es con el ministro o con el querido Aníbal? Adelante, Julieta Tejada. Gracias, señor director. Ministro, con respecto al anuncio que se hizo precisamente de relanzar a Puerto Plata como polo turístico, usted que es de Puerto Plata y además en algún momento tuve la oportunidad de verlo trabajando en una mesa de coordinación donde habían muchas otras instituciones como el Ayuntamiento del Distrito, el Ayuntamiento de Sosúa, el Ministerio Público, entre otras autoridades. ¿Usted qué opina con respecto a la situación que se está dando desde hace muchos años en el municipio de Sosúa con el tema de ciertas actividades como de prostitución, proxenetismo y esas cosas que han afectado definitivamente el turismo? ¿Cómo ahora para lograr ese propósito de gobierno de relanzar Puerto Plata, qué se piensa hacer con respecto a esa situación que afecta tanto a ese municipio? Eso es un tema que debemos nosotros atender de forma inclusive integral, porque no basta con mano dura como en algún momento ha querido implementarse, sino que se requiere de una visión mucho más integral. Sosúa no es prostitución, Sosúa no es esa vida nocturna que nunca termina. Sosúa es mucho más. Lamentablemente en una ciudad o un pueblo
que tiene una extensión territorial de quizás 1 kilómetro cuadrado, es imposible, al margen de incorrecto, que ambas actividades puedan confluir. La de esa lamentable trayecto y vida que muchos hombres y mujeres han tenido o han escogido, así como también la de otros enclaves del turismo, como el turismo de familia. Nosotros tenemos que buscar o construir una solución integral para la problemática de Sosúa y poderlo relanzar. Sosúa es un diamante en bruto, con demasiada cultura, donde han confluido históricamente realidades y dramas de la historia, de mucho contenido y de interés para mucha gente, así como el esplendor de las más hermosas de las playas, como es el caso de Playa Sosúa, que no hay dudas que debe ser de las más hermosas de nuestro país. Ahí hay demasiada condición y hay demasiado potencial para poder darle un giro rápido a Sosúa y poder y que pueda regresar a sus años anteriores, cuando desde inicio del siglo pasado hasta entrado este siglo en el que nos encontramos, tenía una configuración muy distinta a la de hoy. El Partido Revolucionario Moderno, de acuerdo a lo que usted ha dicho aquí en el programa, no tiene favoritos. Me falta uno, Willy. Dígame, don Álvaro. No, Willy, que me falta una. Sí, no, ya ¿Usted quiere bien, hacerla ahora o después que yo haga la que voy a hacer ahora? No, usted empezó, de manera que tiene preferencia. No, yo le doy el paso a usted, don Álvaro. No, señor. Lo tiene usted, don Nayib. No, Nayib. Sin el don. Gracias, don Álvaro. Mire, le quería preguntar, entonces ustedes, de acuerdo a lo que usted ha dicho aquí en el programa, no tienen favoritos en el Partido Revolucionario Moderno para conformar la Junta Central Electoral, para los que van a formar parte de ese importante órgano electoral. No lo es Eddie Olivares, que es del PLD, no lo es, por ejemplo, Fernán Leandri, que es actual suplente del Tribunal Superior Electoral, no lo es otra persona de las que están aspirando que puedan estar vinculadas de alguna manera. Y muy amigo mío, ese caso último que usted nombra. Somos amigos de niños, por cierto. Ninguno de ellos son favoritos del PRM para... La única condición que tiene o que aspira el Partido Revolucionario Moderno es que se elijan hombres y mujeres independientes. No tenemos ninguna otra consideración. ¿De criterio creemos de ambos casos, porque ambos casos pueden coincidir. En ambos casos existen aquí dominicanos que no tienen filiación política y que también tienen independencia de criterio. Lo hay. Decir que no es no conocer al país, o intentar decir que todos estamos comprometidos o que todos tenemos una vinculación de algún tipo, y no es cierto. Ahora, al margen o más allá de esa condición de que sean independientes, creo que hay algunos elementos que también debemos de considerar al momento de escoger, como por ejemplo que haya una representación de género en la conformación de esa junta. Si hay 5 miembros, entiendo que por lo menos 2 mujeres debería haber. ¿O 3? O tres. ¿Por qué no? Pero que debe de tenerse muy en cuenta. Que en la medida en la que ha avanzado el tiempo y los procesos electorales son cada vez más complicados, ojalá poder tener un informático o informática entre los miembros del Pleno, así como por ejemplo un ingeniero industrial pudiera ser, para darle un contenido más allá de los aspectos legales, que siempre ha sido el parámetro que se utiliza, porque la organización de procesos electorales obliga a tener personas con perfiles distintos. Y creo que debe haber también una mezcla de personas de edad o de más madurez, así como también algunos que tengan otros bríos y energías, que sean algo más jóvenes. Pero al margen de esas consideraciones que son muy mías, no necesariamente conversadas en el partido, el único planteamiento que el partido ha expresado, que ha hecho público y que ha mantenido su coherencia en su posición de siempre, es que sean independientes. Adelante, don Álvaro. Finalmente, por mi parte, claro está. Y una pregunta un poquito traída por los pelos, quizá para usted como puertoplateño. La pregunta es al puertoplateño, ¿verdad? Puerto Plata, un puerto de la plata, de estos ladrones, de conquistadores, que no vinieron a conquistar, sino a saquear, a robar, a matar. Ya hace 1535. Pero no es por eso que le dicen plata, don Álvaro. No es por eso que le dicen Puerto Plata. Pero un momentico, por favor. Un saqueo de todo.
¿verdad? Pero entonces, esto lo compromete quizá a usted, pero bueno, le voy a hacer la pregunta, porque usted es un expositor excelente, de los mejores expositores que ha comparecido a este programa, un hombre de mucho talento, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Puerto Plata, el puerto de La Plata, donde más plata se robaban los conquistadores. Bueno, Puerto Plata, ¿vale en algún momento, en el futuro, vale que esa provincia lleve el nombre del padre de la patria, general Gregorio Luperón? Gregorio Luperón merece cualquier consideración, exaltación que el pueblo dominicano pueda darle a un hombre específico. Luperón es un prohombre que creció de la nada, sin mayores oportunidades, y se convirtió en la espada que pudo restaurar nuestra república y hacer o confirmar lo que hoy somos. Esa es la sangre que llevan los hombres y mujeres de República Dominicana, y por él entiendo yo, coincido con usted, don Álvaro, que cualquier consideración, exaltación que nosotros pudiéramos dispensarle a un ser humano excepcional es la que merece Gregorio Luperón. No sé cuáles fueran las rutas o las fórmulas legales, constitucionales, históricas para lograrlo, pero coincido con usted que Luperón merece más de lo que los dominicanos y dominicanas le hemos rendido durante este trayecto de vida republicana y de historia republicana. Es un hombre que cuando tuvo que ceder su pasión la cedió, que no fue óbice ni obstáculo para que la República Dominicana políticamente en sus tiempos de mayor fortaleza no se dividiera, y es un hombre de consideraciones o dimensiones casi universales, por decirlo de alguna manera, y merece de nosotros cualquier consideración. Es más, en Puerto Plata hay recientemente una diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Ivania Rivera, ha presentado un proyecto de resolución que obligaría o llamaría al presidente de la República que exista todos los años a los actos que se le rinden a Luperón en Puerto Plata, tanto por su natalicio como por su fallecimiento, y creo que se quedó corta la diputada Rivera y debe de exhibirse o impulsarse un esfuerzo mayor. Pueden contar Puerto Plata y la misma diputada con que el presidente Abinader, con quien he conversado al respecto en varias oportunidades, haremos lo propio para exaltar la figura de un hombre tan grande como Gregorio Luperón. Este es un tolete de ministro. Ay, Dios mío. Adelante, Rosendo. Ministro, a mí me llama la atención el tema, quiero retomarlo, Barahona, y la decisión del gobierno de hacer una inversión ahí en el puerto de Barahona. Se habla de habilitarlo para cruceros. Barahona tiene un aeropuerto, el María Montés, no funcionó nunca. Aquí se han hecho inversiones, por ejemplo, en Samaná, con varios aeropuertos, no han funcionado. Se hizo un estudio profundo de factibilidad que determine que realmente Barahona necesita habilitar ese puerto. Es lo que Barahona necesita para la generación. Le voy a contar un tanto lo de la historia del puerto 4, del muelle 4 de Barahona. Existe una empresa privada que se llama Belfont Enterprises, que tiene inclusive otros puertos en el Golfo de México, en la zona de Luisiana, en los Estados Unidos. Es un inversionista con ciertos niveles y consideraciones, que durante 7 años se encontraba en el proceso de solicitar permisología para poder explotar y desde Barahona exportar carbonato de calcio. Carbonato de calcio es una caliza, vamos a decir, muy fina, que se utiliza para cualquier cosa que usted se pueda imaginar, desde medicamentos hasta productos alimenticios, para la fabricación de químicos y de vidrios. Es un material muy noble que se utiliza para diferentes aspectos. Al llegar nosotros al gobierno, nos hemos encontrado con esa posibilidad de inversión que solo le faltaba que se rompiera la burocracia gubernamental y cualquiera de las prácticas que podían darse en el pasado, y que ese inversionista se le entregara las permisologías correspondientes. Ahora, el presidente Abinader, con el tacto y la visión que tiene de desarrollar de manera integral el sur, al sentarse con ese inversionista le ha dicho: yo le venzo a usted la inercia de la permisología. Claro, si usted nos hace entender la dimensión del proyecto, el financiamiento que tiene disponible, y nos da las garantías, diversas garantías que el gobierno dominicano necesita, por ejemplo, con el manejo del tema ambiental, tanto de la explotación como de la exportación de esos materiales.
y siempre y cuando usted también al gobierno dominicano se comprometa con lo siguiente: que ese puerto, que es un puerto que usted tenía planteado para la exportación a granel, podamos también hacerlo más amplio el proyecto y que usted le entregue al pueblo dominicano un puerto para exportar contenedores y para recibir barcos cruceros. Entiéndase, yo le doy a usted el permiso, pero tiene que hacerme el proyecto más grande, invertirme más dinero para garantizar que a Barahona pueda estar impactado en el futuro con otras dinámicas. Porque, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene el presidente Abinader para explotar el sur es que tanto en las alturas de Padre La Casa y de Boechío, en esas lomas que comparte San Juan de la Maguana y Asua, así como en la zona de Vallejuelo, que tienen microclimas privilegiados en República Dominicana, potencializar la industria de la agricultura en espacios controlados, en invernaderos, para que entonces posteriormente esos productos se puedan exportar por Barahona, porque se encontrarían a menos de una hora de distancia entre el lugar de recolección y el puerto. Entonces, para poder impulsar la industria de los invernaderos en esa zona del país, necesita por dónde exportarlo. Y ese ha sido el rol específicamente del gobierno dominicano. El gobierno dominicano no ha invertido dinero en ese puerto, no lo está invirtiendo, más que obligar al concesionario, en este caso un norteamericano, para que pueda ampliar el proyecto y proveer esos otros servicios, que claro, el gobierno también tendría otros roles en los mismos, pero para que el puerto pueda utilizarse más allá de la exportación de material a granel. Una más, Willy. Sí, bueno, pero vamos arriba, don Álvaro. Señor ministro, ¿usted está de acuerdo que para fines de Navidad, en sentido general, se eliminen los bonos y los regalos navideños? La intención del presidente Abinader en la discusión que se ha llevado no es que se eliminen cualquier contribución, retribución, auxilio, solidaridad en Navidad al pueblo dominicano. Es cómo hacerlo, porque hasta el momento la exhibición que se ha dado a través del tiempo ha sido de hombres y mujeres haciendo largas filas por una cajita, o de una distribución que se ha dado hasta situaciones de hechos muy lamentables y vergonzosos. Nosotros queremos ayudar al pueblo dominicano, estamos pensando cómo hacerlo, cómo podemos organizarlo, siempre y cuando también respetemos la humanidad, la vergüenza y la moral de los dominicanos y las dominicanas, sobre todo los menos afortunados, que son los que siempre buscan o solicitan o necesitan una colaboración en un tiempo tan especial como la Navidad. O sea, no es un tema de que estemos pensando eliminarlo, sino cómo poderlo hacer de tal manera que esa vergüenza y ese cuidado pueda cuidarse, don Álvaro, y pueda salvarse. Siempre también de saber que tenemos que hacerlo de la forma más eficiente, don Álvaro, porque estamos en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades económicas extremas en República Dominicana, y que el gobierno tiene que hacer los esfuerzos que vaya a impulsar, tienen que ser bien pensados. Señor ministro, don Álvaro, ahora viene lo más importante de todo. Y me excusa, señor ministro. ¿Qué cosa? Licenciado Paliza. El día 1, ahora, noviembre. Sí. Yo cumplo 80 años de edad. ¿Cómo? ¡Llévatelo, Cundo!